Buenas noches. A estas alturas de la pandemia, el coronavirus está infectando nuestra salud, nuestra economía y nuestra sociedad. Solo en la región de Murcia, y no es la peor de España, estamos teniendo cada día cerca de 1000 nuevos casos y de 10 a 12 fallecidos. Estas últimas 24 horas, 16. Con una ocupación de camas de UCI del 80%, lo que de seguir así llevaría al colapso del sistema sanitario. Para evitarlo, el Gobierno regional ha diseñado un plan de contingencia habilitando 500 camas de planta y pasando de 120 a 350 de UCI. Pero hacen falta profesionales preparados para atenderlas en toda España. ¿Era un imprevisto previsible? Mientras, las medidas para frenar la expansión están provocando el cierre de empresas y comercios y el paro a final de año llegará al 20%, con sectores especialmente afectados. Y si primero nos golpeó la crisis sanitaria, que sigue además disparada, y luego la económica, que se agrava, la tercera puede ser la social, por el incremento de personas con necesidades básicas y por el posible aumento de la conflictividad. No se trata de ser pesimista, sino de adelantarse a las circunstancias. Quienes nos administran deben contar con el análisis de los mejores y variados técnicos, adoptar medidas paliativas y preventivas, eficaces y compensatorias, y explicarlas muy bien a la población. Es fácil decirlo, y la prolongación de la crisis sanitaria juega en contra, pero solo así se puede funcionar, solo esa es la buena receta, y no siempre la siguen quienes están obligados a ello. Y los errores y el oportunismo son muy dañinos. Y mientras, a los ciudadanos nos toca la responsabilidad inquebrantable de ser muy proactivos, al tiempo que resguardarnos de contraer el virus, para evitar contribuir a aumentar la cascada de consecuencias indeseables. Buenas noches y bienvenidos al debate. Les presento a quienes nos van a acompañar en el transcurso del programa, trasladando sus reflexiones y opiniones en él. Gonzalo Guandosel es el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la empresa de la UCAM. Bienvenido, Gonzalo, un placer contar contigo. Hola, buenas tardes, Antonio. Gracias. También nos acompaña Víctor Meseguer, el director de la Cátedra de Responsabilidad Social de esta casa. Bienvenido. Pues como siempre un placer estar con tres buenos amigos, dos maestros de periodistas y el almirante Guandosel, que es una referencia en todo lo que tenga que ver con los temas económicos. Los analizaremos también. Y Pepe Rocamora, periodista, bienvenido. Hola. Pepe, un placer contar contigo. Igualmente. Hacía tiempo que no estabas aquí en plató. Ojalá que... No siempre es posible cumplir con lo que uno desea. Eso es, y además complicada las circunstancias con frecuencia. Pepe, yo apuntaba en esa reflexión inicial que tenemos encima de la mesa la crisis sanitaria. Ya empezó aquí en España en marzo y bueno, no tiene freno, no parece que tenga freno o sea relativo, ¿no? En la económica está asomando cada vez con más virulencia y va a persistir próximamente. Y yo apuntaba a la social. Había desde muchas personas que están teniendo necesidades básicas en Cáritas, por ejemplo, que se lo pregunten, o se lo preguntaremos nosotros, a luego también los conflictos en la calle, por unos motivos o por otros. ¿Crees tú que es preocupante? Es verdad que se está alargando la crisis y todavía eso hace que sea peor, ¿no? ¿Hasta qué punto crees tú que eso deberíamos o debería alguien empezar a preocuparse por esas cuestiones? Pues fíjate, yo creo que precisamente este tercer componente va a ser el que más va a perdurar y el que más huella va a dejar. ¿Por qué? Pues porque la economía, la historia nos lo dice, tarde o temprano se termina recuperando la cosa, entonces hemos pasado baches, crisis y luego hemos tenido épocas de bonanza. La cuestión sanitaria, pues nadie duda de que tarde o temprano en algún sitio, no sabemos si en Shanghái, en Oxford o en Connecticut, van a encontrar la vacuna y la vacuna va a terminar extendiéndose a todo el mundo porque le afecta al mundo rico también. Pero en cambio los cambios sociales hay un antes y un después. Y vamos a ver, yo diría, para acercarnos a nivel de calle, por ejemplo, a lo que le puede interesar al común de los ciudadanos, a ver, un pensionista que no está metido en internet todo el día, bueno, ni todo el día, ni en ningún momento, y que quiere ir al banco, resulta que le han cerrado la oficina a la que iba toda la vida y donde lo conocían,
don Juan, doña María, ¿qué necesita usted? No sé qué, no sé cuánto. Le dicen que tiene que pedir cita previa y que además cuando vaya para hacer cualquier movimiento le van a cobrar no sé cuántos euros por sacar su pensión. Y eso no va a cambiar ya. En todo caso, parece que eso va a ir a peor. Quiero decir, eso es un cambio sustancial. España es el país del mundo proporcionalmente que tiene la red más completa de bares y restaurantes. ¿Cómo vamos a terminar después de todo esto? Que si hemos perdido panaderías, hemos perdido pescaderías y otro tipo de cosas. Pero quiero decir, los bares y restaurantes, cafeterías y todo esto reflejan una forma de ser, una sociedad, un clima, un entorno y todo esto. Y todo eso está cambiando. Quiero decir, yo cuando pienso en todo ese entorno, en todo ese mundo de miles de empleos y cómo va a terminar todo esto, y gente que está cumpliendo, no lo olvidemos, solamente lo tenemos que ver como cualquier cafetería, cualquier restaurante, cualquier bar se han preocupado de poner las mesas adecuadas, las distancias adecuadas, las terrazas adecuadas, y están pagando el pato. O sea, y hay otras consecuencias de socialmente la interacción, cómo se comportan unos, cómo se comportan otros. Las algaradas callejeras simplemente, de momento, yo creo que es una cosa testimonial. Veremos a ver si más adelante, porque quiero decir, no tiene nada que ver el que sale a quemar contenedores en el barrio de Gracia y grita Visca Cataluña Lliure, con la gente que sale en Cartagena a quemar un contenedor. No tiene nada que ver. Ahí no cabe hacer alusiones ideológicas, eso es otra cosa. Víctor, ese componente social, esa transformación. Esa transformación, yo en el artículo que publico en La Verdad, hasta incluso afirmo el porcentaje de pérdida de empleo en el sector de restauración. Las cifras están apuntando hacia un 40%. 40%. Claro, un 40% de pérdida de empleo significa el cierre de muchos establecimientos. O sea, donde vamos a desayunar, a tomar un café o una cerveza o a comer. Hay un antes y hay un después. Pero fíjate, yo que comparto con Pepe la afición por las ciencias sociales y políticas, está esa derivada social y también tenemos una derivada política. Y la derivada política es que esta crisis está demostrando la indefinición del Estado en estos momentos de crisis. Por explicarlo de alguna forma, nosotros tenemos un Estado autonómico, un Estado federal, pero no tenemos ni cultura, ni procedimientos, ni normas federales. Y yo creo que el gobierno actual, Pedro Sánchez y su aliado Pablo Iglesias, en este ámbito se han perdido varios capítulos de Barrio Sésamo, aquello de aquí es lejos y aquí es cerca. Es que ya no lo emiten eso. Ya no tenían que verlo, deberían volver a emitirlo y que lo vieran, porque un Estado federal es un Estado con un poder central fuerte y autonomía en las tomas de decisiones de las comunidades autónomas, en nuestro caso. Una confederación es una cosa muy distinta, la soberanía estaría en las comunidades autónomas y tendríamos un Estado central débil. Y el gobierno, no sé por qué, está apostando por la segunda vía. Ahí tenemos que empezar a hacernos preguntas y tenemos que empezar a hacernos preguntas sobre que cogobernanza no significa cosoberanía. En definitiva, el actual gobierno no puede hacer políticas marco para que las comunidades autónomas las desarrollen. Tiene la obligación moral, política, ética de tomar decisiones que además van a afectar a la vida, al desarrollo social y al desarrollo económico de este país. No se puede trabajar en la propuesta de un estado de alarma para que cada comunidad haga lo que quiera. Yo creo que hay un error importante. Y sobre todo, esto que se ha puesto tan de moda ahora, la cogobernanza, ¿no había mejor momento para experimentar esto? Tiene que ser un momento de crisis sanitaria, política, económica, social. En definitiva, yo lo que animo al Gobierno central es a que tome las decisiones que le tocan, que le corresponde y que no se escude en las comunidades autónomas, ni las que son de su propio signo ni de signo contrario. Por cierto, Consejo Interterritorial de Salud. ¿Quién lo conforma? El Gobierno y las comunidades autónomas. Mayoría, los partidos que apoyan al actual gobierno y partidos nacionalistas lo están utilizando como un escaparate para imponer medidas al conjunto del Estado. Por favor, que se definan. Son el gobierno del Estado, son el gobierno central de este país y tienen que tomar decisiones además que, como decía Pepe, nos van a afectar personalmente, nos van a afectar en algo tan importante como nuestra salud, pero sobre todo van a afectar a la economía y van a afectar a las políticas sociales.
¿A qué están esperando? Decía Pepe que la crisis económica pasará y quedará la social. Es una provocación para un economista, Gonzalo. ¿O no? La situación económica es grave. No, vamos a ver, la economía se recuperará, ¿no? Es muy grave. Bueno, espérate, vamos a ver. Yo la verdad es que Antonio lo sabe, que siempre soy muy optimista, pero hoy tengo que venir con la vitola de pesimista moderado, porque la verdad es que se te ponen los pelos de punta de saber o de ver dónde estamos, ¿no? Es decir, para empezar, yo siempre he dicho que la incertidumbre es el enemigo más grande que tiene la economía. En Wall Street había una frase por ahí que decía que no hay nada más cobarde que $1 millón, ¿no? Pues exactamente. pero la incertidumbre ahora mismo 2 millones, es Más cobarde que 1 millón. La incertidumbre que tenemos ahora mismo es brutal, es grande, y además no se le ve salida. Es decir, se están retrasando un montón de decisiones empresariales para medio plazo porque no se le ve salida a este tema. Hay un dato brutal a nivel macroeconómico, que es que en el primer semestre de este año ha caído el PIB 22%. O sea, eso es algo inimaginable lo que puede traer a corto plazo. ¿Te acuerdas de lo que cayó en la crisis anterior? Sí, por eso. Pero escucha... Yo no me acuerdo cuánto cayó. 5%. Pero eso que estoy diciendo, el 22%, son las cifras macroeconómicas. Pero es la economía real. La economía real, ahí es lo que me preocupa. Para empezar, los pequeños empresarios que pidieron los créditos ICO no los pueden pagar. La campaña de Navidad ya se está diciendo que va a ser un desastre, se va a contratar un 30 o 40% menos. La hostelería está en la calle. A mí me hace gracia, ayer escuchaba que se denosta a la gente que está saliendo en Cartagena o en Murcia. En la manifestación de ayer en Cartagena, en la Asamblea Regional, la gente que estaba allí eran los dueños de los restaurantes más importantes que hay en la ciudad, que estaban allí protestando. Los dueños, los trabajadores, los camareros, los por eso, pero me refiero que no son los trabajadores, los dueños. Me refiero a decir que los dueños son los que dan el trabajo a los demás. O sea, que no es el tema de 4 chalaos de 18 años que van a manifestarse, no. Estaban allí la gente que ve que no van a tener ingresos. Y todo eso es lo que a mí me hace pensar que estamos en una situación muy complicada, que hay que ponerse las pilas, que hay que tomar medidas que realmente ayuden a toda esta gente que está entrando en una situación caótica por el efecto que está teniendo el virus en la economía. Vamos a ver, por contextualizar un poquito más, ayer el portavoz del Comité COVID, Jaime Pérez, planteaba cuál era la situación y hubo reacciones inmediatas por parte del presidente de la CONE, José María Albarracín, de Jesús Jiménez, que es el presidente de Ostemur, alguna de ellas, porque en efecto, luego también desde los dueños de restaurantes a los empleados, se manifestaron en algunas calles de Murcia o de Cartagena, por ejemplo. En Cartagena, en la Asamblea Regional. La situación sanitaria está en un momento crítico. A partir de este sábado quedará suspendida durante 14 días la actividad en hostelería y restauración, tanto interior como exterior, permitiendo el servicio para recoger y llevar a domicilio. Igualmente se recomienda a todos los municipios el cierre de parques y jardines a partir de las 7 de la tarde, tratando de evitar la interacción social, sobre todo, y las quedadas de determinados grupos de personas. Sabemos que es una medida dura, que ya ha sido tomada por otras comunidades autónomas y por otros países, tanto de nuestro entorno como de sitios más lejanos. Realmente creemos que esta medida es una medida necesaria y esperamos que con esta medida nos permita retomar la actividad lo antes posible. Se toma la medida especialmente para que el sistema sanitario no colapse. Sabemos que son medidas extremas, pero necesarias si queremos afrontar con expectativas de éxito el durísimo mes que nos avecina la evolución de cifras en la región. Tenemos que rechazar frontalmente que se ponga en el ojo del huracán a un sector como el hostelero como provocador máximo de este subidón. Tenemos que fijar realmente y tomar acciones contundentes para atajar todo aquello que realmente está creando que el número de contagios esté subiendo de una forma acelerada. ¿A qué me refiero? Me refiero a las concentraciones masivas, a las fiestas ilegales, a los botellones, etcétera, etcétera. Y sobre todo también hay que actuar de forma muy contundente y con sanciones ejemplares a todos aquellos que se saltan la cuarentena. El ministro de Sanidad daba el dato hace 2 semanas diciendo que el 3,2% de los contagios desde mayo hasta septiembre se habían producido en el sector de la hostelería, de los más bajos de todo el resto de los sectores, y se demostraba que no somos el problema. Nuestro sector ha evolucionado, ha trabajado muy duramente para mantenerse abierto y finalmente vemos como la incapacidad de nuestros técnicos y de nuestros políticos nos lleva nuevamente a un cierre de la hostelería, sino a un futuro confinamiento en los próximos días.
Pepe, fíjate, yo creo que la sociedad entiende cuando hay unos análisis, unos datos y se toman unas decisiones, las entiende. El problema viene cuando en un territorio como el español, decía antes Víctor, pues en una comunidad autónoma, ante un mismo problema, se toman medidas distintas y uno ve pues campos de fútbol. Si estás en Beniel te puedes ir a Orihuela, o si estás en San Pedro te puedes ir al Pilar, o si estás en Avanilla te puedes ir a otra. Pero no puedes cruzar la manga de un sitio a otro. Claro, sí, calles, no, o de venir al Real. Pero claro, quiero decir que esas son las incongruencias. De todas formas... O el mismo sector perdona, que hace solo unos días se le decía, oye, por la noche hay que cerrar a las 11 de la noche, y se decía, vamos a adelantar las cenas y demás, y solo unos días después ya tampoco se cierra. Pasa? ¿El bicho pica más a las 11:05 que a las 11:05? Yo es que no. Ese tipo de decisiones son las que crean la confusión y yo el no lo sé, quiero decir, ¿no? lo que está claro es que sabemos cosas de la pandemia, pero no lo sabemos todo. Y hay todavía muchas incertidumbres. Lo que sí que tenemos son los datos, que hay que cogerlos con cautela, porque estamos viendo una verdadera confusión generalizada de los datos a lo largo de todos estos meses y a lo largo de todos los territorios y las autonomías. Pero, por ejemplo, en Murcia, 45 municipios, tenemos a 34 que están por encima de 500 casos en los últimos 14 días. Quiero decir, a Madrid con menos, el gobierno decidió tomar medidas y convocó el Consejo de Ministros extraordinario. Y en Murcia, 34 de 45. El municipio de Murcia tiene 36 zonas sanitarias. De las 36 zonas sanitarias solamente hay 2, Aljucer y Espinardo, que están por debajo de 500. ¿Y quiénes son los municipios que están mejor? Curiosamente los de la costa, donde teóricamente tendría que haber más movimiento turístico. Águilas, Cartagena y La Unión, que son los que tienen los registros entre los municipios más o menos grandes de menos tasa de todo esto. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, pues la política municipal es relativamente impotente para afrontar todo esto, pero lo que hay que plantearse es si podemos estar con distintas políticas, ya no digo 17 políticas sanitarias como tenemos ahora, sino 8.000 políticas sanitarias diferentes. Es decir, en cada municipio se va a aplicar una norma diferente. No creo yo que eso aparentemente sea la mejor solución. Confusión o desazón a veces se produce, aunque también es entendible que hay que seguir ganándole el tiempo al tiempo. Y sobre todo están las estadísticas, Antonio. Vamos a ver. Siempre que sean fiables. No, pero por ejemplo, una estadística fiable. 1 de cada 4 contagios se ha producido en un bar, en un restaurante, y es la razón por la que el gobierno ha aplicado el cierre de los restaurantes. Es una estadística. Llegan, te preguntan, ¿usted dónde estuvo? Estuve en tal sitio. Vale, pues ha contagiado ahí. Mira, Pepe, entre la UCAM, la UMU y la Politécnica tenemos 60.000 estudiantes. No hay cifras importantes de contagio. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí cada uno tiene que hacer los deberes, que esto no se arregla con una ley. Esto no se arregla con un señor que sale por la mañana y dice esto es lo que hay que hacer, que a mí me gustaría, como he dicho en mi intervención anterior, que hubiera uno que nos dijera lo que tenemos que hacer, acierto y se equivoque para el conjunto del Estado. Pero además, una vez que sabemos cómo tenemos que actuar, ahí entra en marcha la responsabilidad social ciudadana. Y si las cosas pasan es porque alguien no está haciendo las cosas bien. Decíamos en este programa hace unos meses que Alemania e Italia habían conseguido doblegar esa curva tan dramática que nos asola con el tema de la participación de la familia. Lo dijimos aquí y al día siguiente lo publicó un diario, no sé, ha sido un diario alemán fue el que lo publicó. Perfecto. Pues oiga, aprendamos. ¿Eres también prensa alemana? Sí. Bueno. No, la que me manda Antonio. Bueno. Antonio le sorprendió que lo hubiéramos comentado en el programa y al día siguiente me mandó un tuit. Mira, claro, Víctor. porque recuerdo que lo comentamos porque la sorpresa, a los alemanes se les atribuye una cierta severidad y disciplina, pero en cambio en Italia pues es simplemente la familia, porque no es el Estado. Claro. La UCAM tiene un rastreador de los medios de comunicación que es el equipo de Antonio Semitiel y teníamos esa noticia al día siguiente. ¿Dónde quiero llegar? Oiga, esta crisis, como cualquier guerra, se gana si todos hacemos lo que nos toca hacer. Y nos toca hacer ser prudentes en la restauración, en la empresa, porque al final yo también creo, y ahí le doy paso a Gonzalo, yo creo que un segundo confinamiento, este país o no lo aguanta, o si lo aguanta, vamos a salir muy mal, muy tocados. Entonces, antes de llegar a esa,
Es decir, la economía del país no la podemos volver a paralizar, ¿eh? Antes de llegar a esa habrá que plantearse cualquier solución habida y por haber. Y las cosas no están funcionando. Hemos aprendido cosas de la primera ola, sí, pero la segunda ola no está más. Es que lo mismo, si no tenemos españoles, da igual tener o no tener economía. Sí, desgraciadamente. Yo priorizo la salud, Pepe, pero yo creo que no hay que llegar tan lejos. Tengamos españoles, pero no ahorquemos la economía, porque la economía, su derivada, es la realidad social de este país. Desgraciadamente las acciones tienen consecuencias en la economía, eso está claro. Y lo que a mí me produce hasta cierta vergüenza es que ahora la segunda ola es como si nos hubiera pillado sorpresa. Es decir, cuando hemos tenido un montón de meses pioneros y hemos estado en vanguardia. Claro, una pilla de sorpresa. Es decir, ahora es verdad que se critica de las 17 decisiones, pero yo recuerdo que le dieron un montón de caña al gobierno cuando tomó las riendas en marzo y tomó las decisiones él solo. Pero yo creo que le toca, Gonzalo. Ahí se asustó. Está poniendo el dedo. Ahí se asustó. Electoralmente ha dicho que sean ellos. No, perdón, usted, le hemos votado a usted por el gobierno de la nación. Bien, pero ¿cuáles son las consecuencias de eso? Víctor, a lo que voy, las consecuencias de eso es que por el gobierno no haber mantenido el control del principio, que es lo que yo creo que tenía que haber hecho, como hizo en marzo, ahora tenemos esta segunda ola. ¿Qué pasa con esta segunda ola? Mira, nosotros económicamente teníamos la esperanza, y además el propio gobierno en sus presupuestos, ¿qué es lo que ha previsto? Había previsto una caída del PIB en este año del 12% y una subida el año que viene del 7%. Los presupuestos de hace 2 semanas están hechos así. Bueno, pues eso ya no vale. Eso ya no vale porque esta segunda ola que nos ha pillado de sorpresa ha producido que la caída posiblemente sea de 2 o 3 puntos más, o sea, hasta el 15%, y que la recuperación del año que viene sea del 4 o el 5%. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tardar 2 años en recuperar los índices de antes del COVID. Correcto. Que nos vamos a ir al 2022, al otoño del 2022 para recuperar lo que teníamos antes de marzo. Y todo eso se debe a la irresponsabilidad, con perdón, de los políticos que no han sido capaces de tomar las decisiones oportunas que, por supuesto, tienen todas las consecuencias económicas que te puedas imaginar y más que todavía no vemos. Porque lo grave va a ser lo que venga después del verano que viene. Fíjate hasta dónde me estoy yendo. Pepe, con arriesgo de ser ingenuo, se están negociando los presupuestos generales del Estado y se habla del dinero que va a venir. ¿Se están negociando? Sí, ¿no? Yo no digo en general, hay quien está negociando algunas cosas, ¿no? Sobre ello. Ahí se habla de que va a venir una cantidad importantísima, 70.000 millones de euros de la Unión Europea, que podrían ser 140.000 millones y que además el plan de recuperación para el país debe ser fundamental para posicionarnos y salir fuera. ¿Hasta qué punto las medidas prácticas que van a estar ahí reflejadas, hasta qué punto los pactos, los acuerdos, la táctica a corto plazo va a pesar en estos presupuestos y al final saldrán aprobados por los mismos, igual que la investidura, ¿no? Claro, yo creo que lo de los presupuestos tenemos que tener presente 2 visiones. Por una parte, todos los años se repite el mismo esquema. El gobierno dice que son magníficos, que se van a invertir en políticas sociales, en infraestructura. La oposición dice, falta esto, no sé qué. Luego se mira la letra pequeña y entonces llega pues, no sé, el Ayuntamiento de Yecla. Pues no está la comisaría, llega en Lorca. Pues no está lo que prometió el presidente para lo de los terremotos y no sé qué. Hay críticas absolutamente que a mí me parecen fuera de lugar, como criticar que la mitad de esos 600 millones que se han territorializado para Murcia corresponden a la construcción de la flotilla de los submarinos, de los S-80. Vamos a, quiero decir, eso es un privilegio, así de claro. Quiero decir, tener un sitio como Navantia en Cartagena construyendo una flotilla de submarinos, que es una actividad muy especializada que se da en muy pocos sitios del mundo y que no se trata de gente que esté apretando tornillos. Quiero decir, hay ingenieros, hay trabajo de investigación y desarrollo y estamos viendo con todo el retraso que lleva el proyecto de los S-80 que no es algo precisamente fácil. Y España se quitó la tutela de Francia porque al fin y al cabo estábamos construyendo submarinos, digamos, bajo el modelo francés, como la SEAT era el modelo Fiat. La prueba 1, la prueba. Claro, y entonces lo estamos desarrollando y eso se está haciendo desde aquí, eso es importante. Entonces, una cosa es lo que tiene el papel del proyecto de presupuestos y otra cosa es lo que luego se hace.
que luego, cuando se ve la ejecución de los presupuestos, vemos que hay muchas carencias y todo eso. Pero de todas formas yo no creo que sea una cuestión de números, de que viene esto, viene el otro. Bueno, es verdad que quedan asignaturas pendientes, quiero decir, si históricamente la variante de Camarillas ha sido la gran asignatura pendiente que ha tenido esta región y no sé qué, pues ahora tenemos la regeneración de la bahía de Portmán, toda la Sierra Minera, el Mar Menor, todo ese tipo de cosas. Pero lo importante es en qué medida, porque igual que hablábamos antes de que la tercera consecuencia de la pandemia va a ser el cambio social, va a cambiar todo. ¿Y en qué medida va a cambiar España? ¿Y en qué medida ese dinero va a servir para facilitar ese cambio? Porque el día después va a ser totalmente diferente. Y entonces habrá que ver si ese dinero se invierte de forma adecuada. Y tenía Víctor una frustración. No sé si la sigue manteniendo. Él decía, es que deberían ponerse de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista, que representa la inmensa mayoría de la sociedad. ¿Y eso cuándo lo han hecho? Para llegar en un momento de crisis para cambiar especial, el Poder Judicial, y pocas cosas más. Especialmente en este momento de crisis, sería fundamental. Pero es que yo sigo pensando que este país está demandando esa situación. Es decir, para empezar, más allá de publicidad y de hacer airear ninguna bandera al viento, Partido Popular y Partido Socialista se parecen más de lo que ellos mismos creen. Son los dos partidos centrales. El Partido Republicano y el Partido Demócrata. A veces es difícil distinguirlos. Y luego yo creo que sí se va a dar, pero se da de esa forma que ellos hacen últimamente por la puerta de atrás. Mira, estamos en presupuesto, Antonio. Yo estoy convencido de que todos los partidos políticos de la Cámara legislativa quieren que se aprueben los presupuestos. Es más, estoy convencido que todas las cesiones y toda esa parafernalia que se está montando son excusas para que se aprueben los presupuestos, porque, oiga, hay 140.000 millones de euros que están esperándonos. Alguno va a tener que decir que no, ¿Alguien se imaginaba a principios de 2020 que Europa nos iba a ayudar con 140.000 millones de euros para reconvertir nuestra economía? ¿Y por qué digo que les interesa? Mira, Ciudadanos no está interesada en que tengamos un conflicto institucional y nos veamos abocados a un proceso electoral. Ciudadanos necesita tiempo para recuperarse, salir de la UCI y ser ese partido bisagra que siempre quiso ser, y no sé por qué un día abandonó ese camino. El Partido Popular también necesita tiempo. Mira, el otro día estaba yo con Juan Ramón Calero en un programa en Onda Regional, y Juan Ramón me recordaba que el Partido Popular era una suma de liberales, demócratas, cristianos y conservadores. Los conservadores parece que se han ido un poco a Vox ahora, y el PP está en la obligación de los más pragmáticos de esos conservadores que vuelvan al Partido Popular. Por cierto, me decía Calero, oiga, cuando eso era así, éramos un partido fundamentalmente demócrata cristiano, nuestra vida programática giraba en torno, por ejemplo, a la doctrina social de la Iglesia y a las encíclicas del Papa. Me imagino ir preguntándole a cualquier señor del PP que no hable de Amore Laetitia o de Fratelli Tutti y el examen puede ser terrorífico, ¿vale? Vayamos al tema de Vox, la derecha perpleja. La derecha perpleja necesita un líder menos perplejo y con más solidez que Santiago Abascal. Y por último, los nacionalistas de este país necesitan tiempo para salir en una huida sin retorno de esa, no sé cómo calificarla, de esa tontería del independentismo y volver a lo que ha sido su bandera, que en el peor de los casos será el confederalismo y la cosoberanía. ¿Y eso lo sabe Puigdemont? No, ese está ahí. Está en, bueno, el Torra, o quien sea. Pero sí lo sabe Esquerra Republicana. Junqueras lo sabe. Esquerra Republicana sí está dando paso. Es decir, yo veo un discurso más confederal y menos. Es decir, ojo, yo no soy partidario de una confederación, porque no ese es el modelo que define nuestra Constitución. Pero si escuchas a este joven, que a mí no me gusta mucho escucharlo, porque es muy faltón, no sé cómo se llama ahora, de Esquerra Republicana, sí que hace un discurso rufián, sí que hace un discurso más confederal. Y luego, hay una ventaja. Con estos presupuestos tenemos claro que tendremos que subir el gasto público y la fiscalidad, pero la gestión del presupuesto no va a depender tanto del programa PSOE-Podemos como de la agenda que nos marque la Unión Europea. Y eso es una garantía. Has dicho tantas cosas que hablar después de ti es difícil. Me voy a agarrar, antes de entrar en los presupuestos que Antonio me está mirando, es que no puedo dejar de decirte una cosa. Antes comentaba Pepe, Estados Unidos se está polarizando. Yo creo que España se está polarizando.
pero brutalmente. Pero yo creo que la polarización, y perdona, es una opinión personal, es por un lado PSOE Podemos y por otro lado Vox. No es el PP. El PP, como no aclare, como no se ponga las pilas, se va a quedar fuera de... Puede ser que tenga razón, Gonzalo, pero esa es mi opinión personal. Por lo menos voy a mantener mi deseo, Bien. no sé si es ilusorio o no, de que este país necesita una alianza de los dos grandes partidos Si yo estoy de acuerdo, pero para eso no se abordar va a los temas que producir porque no tenemos. somos Alemania. Pero repito, esa es mi opinión personal, no quiere decir que sea lo que yo quiero que pase. Sobre los presupuestos, otra cosa, mira, antes decía Pepe, una cosa son los presupuestos y otra cosa es luego lo que realmente se ejecuta o se hace. Ellos dicen, no, el gasto social más importante, más no sé qué. Pues resulta, todos los años. Pero Antonio, en este año con los ERTES y el desempleo que va a haber, pero perdona, quiero decir, por ley simplemente habrá que gastar más. Pero no es así, el gasto social... Es verdad que en términos absolutos son 239.000 millones, que es lo máximo que se gasta nunca. Pero en términos relativos, en porcentaje, es un 52%. Los presupuestos de Montoro tenían un 58%. O sea, ya no hemos crecido tanto en gasto social. Y luego, yo tengo una sensación muy personal de que estos presupuestos, desgraciadamente, se han utilizado otra vez como carga ideológica. No son unos presupuestos pensados, como decía Pepe o Víctor, para sacar adelante el país, no. Hay una carga ideológica importante, se está utilizando, lo hemos sacado aquí muchas veces, se utiliza el COVID y todo esto del COVID para meter cargas ideológicas que no sirven de nada. Y pongo un ejemplo muy sencillo. La subida del IRPF para las rentas de mayor de 200.000 euros, que se va a subir 2 puntos, y la de 300.000 euros, que se va a subir 3 puntos. Vale. Eso va a suponer 170 millones de euros. ¿Eso qué es? Agua, eso es nada, eso es una gota de agua en el océano. Entonces, ¿por qué se hace? Porque se quiere vender que se está poniendo más impuestos a los ricos. Y ese tipo de medidas que son de publicidad y que son ideológicas son las que yo creo que deberían dejarse aparte. No creo que sea el momento ahora, de verdad, como está la economía, de cargar de impuestos, señores. Si está exhausta, cuando esto mejore ya hablaremos de subir impuestos. Yo creo pero no es el momento. Yo creo que ahí... Porque además no se están subiendo, perdona, Víctor, los impuestos que se tienen que subir. No se está subiendo lo que se tiene que subir, se están utilizando impuestos. Fíjate, Gonzalo, es anecdótico, pero tiene narices que para no subir los impuestos a los que ganan 20.000, renunciemos a subirlo a quien gana más de 200.000. Mira, Gonzalo, una píldora. Yo no digo que una píldora. Ganan más de 200.000. Sí, son 4 gatos. Pero mira, Microsoft contribuye porcentualmente a los ingresos de este país, Microsoft, menos que tú, Pepe. Estoy convencido. Y eso formalmente no es un tema para reírse. Pero eso para ponerlo en una tarjeta de visita. Yo pago más que Microsoft para dar pero eso es el impuesto a las sociedades, no tiene nada que ver con el IRPF. No, pero va a arreglar. Pero te pongo el ejemplo para que veas cómo contribuimos. Hablamos del IRPF. No puede ser que para no subir los impuestos a quien gana 20.000, insisto, no gravemos los que ganan 200.000. Claro, que eso es un canto, será un canto a lo que queramos, pero el que paga por 20.000 se va a sentir reconfortado. Pero yo creo que no vale la pena dedicar ni un minuto a hablar de esa subida porque es testimonial. O sea, afecta a 4 personas. Y Microsoft, además, no paga impuestos aquí, los paga en Irlanda. Y se van todos a Irlanda. Es testimonial. Con lo cual tú contribuyes a este país. Es testimonial, pero es a la que ellos se agarran. Están vendiendo el presupuesto diciendo que una de las medidas más importantes es esa, cuando es irrisoria. Yo no estoy diciendo que no se haga visto, pero que no puede vender que lo mejor de los presupuestos es eso. Por cierto, sobre ese debate que está por encima de la mesa, yo lo veía en las redes sociales, entre Podemos y Ciudadanos. El líder y la lideresa de los dos partidos decían que Ciudadanos estaba tragando y queriendo entrar para tener algo de visibilidad y estaba asumiendo cosas de PSOE-Podemos. Y le respondía a Arrimadas que ella está moderando y modulando algunas cosas que serían más radicales si no entrara. En cuanto al juego político de los partidos, ¿tú crees que quién gana y quién pierde? ¿Podemos está dejando cosas encima de la mesa que eran aspiraciones hasta hace poco clarísimas para seguir ahí aferrado o las está consiguiendo? ¿Qué papel juegan esos dos partidos bajo tu punto de vista ahí en torno a un lado y a otro del partido? No lo sé, por no entrar en casos concretos, yo creo que todos los partidos tienen que dejarse en el camino cosas. Pero en la gatera. Y entonces, claro, es eso, y entonces pues... Pero vamos a ver, entremos en el impuesto de sociedades, que tú has sacado el impuesto de sociedades, Víctor, vamos a ver. Los presupuestos, he leído que establecen un incremento de la recaudación del impuesto de sociedades del 20%.
Oiga, ¿dónde va a sacar usted eso? Yo, ¿De dónde va a sacar? No, pero dime, ¿de dónde va a sacar el 20%? Espera, no, espera. ¿De dónde va a sacar el 20%? Primero, porque van a desaparecer un montón de empresas. Segundo, porque no va a llegar. Y tercero, porque las que realmente están ganando ahora dinero, que son Facebook, son Google, son Amazon y son Apple, que son... Presentó ayer un 29% más de ingresos. Sí. Facebook en el primer trimestre de este año que en el anterior. Me voy a ir a dos referencias. ¿Eso no tributan aquí? Yo me voy a ir a dos referencias incuestionables. Este país es un país con un modelo social cuando dos señores, Fernández Ordóñez y Fuentes Quintana, inventaron el IRPF. Bien. Y ellos consagraron un principio que era de crecimiento, no es proporcional, tiene otro nombre, progresivo, la progresividad fiscal. Y de eso estamos hablando, de lo que dijo Fernández Ordóñez y Fuentes Quintana en el 77, y es, oiga, quien más gane, que contribuya mal, ¿eso es un problema? ¿Y dónde queda el control de la gestión? Yo estoy de acuerdo. ¿Dónde queda el control de la gestión? La segunda variable, que lo dijimos también en el programa anterior, es, si tenemos presupuestos, alguien tiene que encargarse de medir el retorno social de la inversión pública. No ocurre porque no les interesa a las administraciones públicas hacerlo, pero eso ya hay sistemas de medición. El retorno social de una inversión se puede medir, hágase, dedíquese, evalúese el gasto público. Ahora te estaba hablando... La progresividad fiscal la vamos a cuestionar. Insisto, no fueron ni dos comunistas ni dos enemigos. ¿Quién cuestiona la progresividad? ¿Pero quién está cuestionando la progresividad? La progresividad primero, no es un invento de Fuentes Quintana. No, pero es quien lo pone en este país. Claro, el IRPF, Fuentes Quintana... ¿O fue Suárez quien le encargó a ellos que lo pusieran en marcha? Quien lo pusieron en marcha, Fuentes Quintana y Fernández Ordóñez. Lo copian de la República Federal Alemana. Y eso se está aplicando desde la transición en España. Y nadie ha puesto en duda todo eso. Sí se pone en duda. No, pero sí, no. Sí se pone en duda, vamos a ver. No conozco a nadie, a ningún partido o institución que lo ponga en duda. Que la contribución al sostenimiento del Estado son esfuerzos muy desiguales, yo, Pepe, sí lo pongo en duda. Yo lo único que he puesto sobre la mesa es que... Totalmente en duda. Solamente he puesto el ejemplo de los ingresos que pretenden obtener por el impuesto de sociedades. He dicho que no es real. No es real lo que pretenden obtener. Primero, porque la mitad de las empresas van a desaparecer. Y segundo, porque las que realmente están ganando dinero ahora, que son Facebook, Google, etcétera, no tributan aquí, tributan en Irlanda, como ha dicho bien Pepe. Tributan en Irlanda. Oiga, pero ¿cómo y tú escuchas a un autónomo y en cambio ves, dices, pero es que me están moliendo a impuestos. Claro. Y entonces estás viendo quién está de verdad contribuyendo y quién no. Y quiero decir, y es verdad que la señora Merkel es capaz de hacer medidas para que aquellos fugas de capital que había a Suiza se corten. Pero todo eso, si damos por hecho que el futuro va a ser una extensión del presente, no hace falta políticos, ¿eh? Ponemos un encargado, la cabra de la legión y que lleve esto. Pero yo espero que el futuro no sea una extensión del presente. No creo en el fraude fiscal. Pero, en Alemania, por ejemplo, ante el cierre de la hostelería, la medida es pagarles el 70% de la facturación. Sí. ¿Eso en España? Eso en España depende de lo que tenga en la bolsa, Antonio. Es lo que depende de lo que tenga en la bolsa. Es que puedes gastar, eso es como en tu casa. Si es que el vecino ha hecho esto y el vecino cuánto ahorra y cuánto gasta. No, pero es una medida de compensación que a los establecimientos... Pero si ha sido capaz de prever esa situación, Antonio. Si no ha sido capaz de prever... Y también es verdad que en Alemania tienen menos bares que en España. Eso también hay que tenerlo presente. Merkel se reunió el otro día con todos los jefes de los Länder, estuvo 6 horas y salieron con unas medidas a aplicar que todo el mundo está de acuerdo. Pero no olvidemos que nosotros tenemos un déficit brutal que no tiene Alemania y ellos tienen un recurso que tienen que utilizar. Nosotros no podemos hacer esas cosas. Ahora, es que ni siquiera se ha previsto, por ejemplo, ahora que aquí en Murcia se cierran los bares. Yo no digo que no se cierren los bares, pero oiga, usted anuncie que cierren los bares y anuncie automáticamente unas medidas para ayudar a toda esa gente que va a cerrar el negocio. No puede hacer una cosa y no hacer la otra, porque los está llevando a la Asamblea Regional a que protesten y a que armen un follón social. ¿Y tú qué estarías dispuesto a hacer? Ya sabemos lo que tiene que hacer el gobierno. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Lo que va a decir él, anunciar el cierre y poner medidas. Y nosotros empezamos a hacer algo. ¿Pero qué gobierno? ¿El de España? ¿El de Murcia? Estoy remitiendo sus palabras, Pepe. Yo lo primero, será el que te explique qué gobierno. Que yo hago como... Yo lo que te digo es si nosotros tenemos pensado hacer algo. Lo primero que yo hago... quiero decir... Lo primero que yo hago como persona es ser responsable en todas mis actuaciones frente al COVID. Eso es lo primero. Ahí vamos bien.
¿vale? Y lo segundo, si yo tuviese algún tipo de decisión, lo primero que haría sería detectar a aquellos colectivos que necesitan ayuda y urgentemente poner en marcha esas medidas que sean necesarias. Luego ya me preocuparé de dónde se financia. Pero eso no se pueden tomar medidas que no vayan acompañadas de ayuda. Pepe. Claro, quiero decir, y yo he estado escuchando a la alcaldesa de Águilas, a la alcaldesa de Cartagena, al alcalde de Lorca, por poner solamente 3 ejemplos, diciendo que hacen falta ayudas, ya sean de nacionales, ya sean autonómicas, o incluso en algunos casos se han comprometido a dar ayudas locales. Entonces yo digo, si un bar está en La Somada le va a dar ayudas el Ayuntamiento de Cartagena, y si está en La Unión no se le va a dar ayudas, y si está en Fuente Álamo se le dan la mitad de ayudas, no sé qué, eso no tiene ningún sentido. Claro que no. Y en eso estamos. Quiero decir, cerrar, los vamos a cerrar todos. Todos. Entonces se supone que habrá que dar soluciones, no tiene sentido para todos. Pero queréis explicarme cuál es la ayuda. Es decir, el dato oficial de 160.000 negocios de restauración, 40.000 van a desaparecer del mapa. Sí. Pero ¿Cuál es la ayuda? Se dice pronto, 40.000. ¿Hacemos de los presupuestos la cirugía estética a un muerto? ¿Y cuál va a ser la consecuencia si no hay ayuda? Pues la consecuencia es que hay que reconvertir, la misma que nos pidió Europa para entrar en la Unión Europea. Hay que reconvertir la economía de este país. Nos hemos especializado en servicios de bajo coste, juergas, playas. Es decir, el último verano, Antonio, fue el verano de 2018 y no vamos a volver al 2018. Yo discrepo totalmente. Pensar que toda la red que tenemos, quiero decir, es lo mismo que decir que España es un país de enfermos porque tenemos la mayor red de farmacias de toda Europa. Pues no. Tenemos un modelo distinto, que es un modelo mediterráneo, que es el farmacéutico. Que habría que hablar, ¿eh? Sí, las concesiones... De ese oligopolio habría que hablar. Sí. Saca un tema espectacular. Yo te digo cómo pero la gente puede ir a su farmacia y entonces puede hablar con quien esté allí, sea farmacéutico o quien esté, le aconseja y no sé qué. Y sabe que no tiene un modelo anglosajón de que compras la aspirina en el supermercado y que tienen ofertas esta semana de que las aspirinas están a tanto precio. Bueno, digo una marca comercial, como puedo decir otra cosa. Industriales de una farmacia. Pero sí, vamos a reír un rato. de esto. Pero lo que ocurre es que los bares no son solamente sitios de juergas de no sé qué y donde la gente se contamina. Por los alemanes que van a Mallorca. Claro, pero los bares son también el sitio donde la gente va a tomarse un café, donde la gente va a desayunar, donde la gente va a tomar el té. Es un lugar de reunión. Quedamos en tal sitio, no sé qué. Y ese es un modelo de socialización. Y ese es un modelo de la sociedad española. Y no hay por qué pensar de que ahí tenemos el foco de toda la contaminación. Eso primero habría que demostrarlo y que no está claro. Quiero decir, los datos que ha dado la Administración Sanitaria es: tomamos esta medida porque los 3 municipios que teníamos confinados en fase 1, llamada flexibilizada, han bajado los ratios, las tasas, precisamente porque estaban en fase 1. Con lo cual, tabla rasa y cerramos todos los bares y todos los restaurantes de la región. A mí eso me parece muy duro. Espera un momento, Gonzalo. No, simplemente decir que es que el modelo productivo de un país no se cambia en 2 años, ni se cambia en 1 año, ni se cambia en momentos de crisis. Hay que cambiarlo. Claro, hay que diseñarlo con tiempo. Y luego, yo te voy a decir cómo no se arreglan las cosas. Mira, no se arreglan las cosas subiendo un 1% a todos los funcionarios. Perdón, que hace este presupuesto. En la situación en la que estamos, perdón, si usted quiere, pues súbale a los médicos y a los enfermeros si quiere, pero no a todos los funcionarios. Eso es granero de votos, ya está, punto. Por eso digo que estos presupuestos son muy ideológicos. Una estructura económica, Gonzalo, lo que no se cambia es no haciendo nada. No, evidentemente. La estructura económica de este país se cambió con muchos sacrificios en los años 80 y hubo que hacerlo porque así lo exigía la Unión Europea y lo vamos a volver a tener que hacer. Me gustaría poner encima de la mesa 2 cuestiones. ¿Hasta qué punto os parece si en los presupuestos tiene algo que ver cuestiones como, por ejemplo, lo de que, igual no tiene nada que ver, que se retire lo de la lengua vehicular de España, se está negociando con ERC para que desaparezca y eso en los presupuestos puede ayudar a que quienes tienen que pactar lo saquen adelante, o el tema de la educación concertada y privada. Ese tipo de cosas en los presupuestos. Pero es que eso no tiene nada que ver con los presupuestos. Eso tiene que ver con. Tiene que ver totalmente con los presupuestos. No, perdona, eso tiene que ver con conseguir los apoyos para que te aprueben el presupuesto. Claro. No, ya, pero eso no tiene que ver con lo que con lo que yo gasto y con lo que yo ingreso. Eso simplemente yo te cedo algo que tú quieres para que tú me apruebes esto que yo quiero. ¿Y esas 2 medidas qué te parecen? Pues me parece un trueque indecente.
Pues eso me parece un troco indecente. Yo creo que es un señuelo, decir, sinceramente. Decir, mira, ¿Qué? me lo he apuntado. Artículo 3 de la Constitución. El castellano es la lengua oficial del Estado. 2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas. La 11, la ley Wert. El castellano es la lengua vehicular de la enseñanza del Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas. La inmersión lingüística lleva 40 años en este ¿Por qué país. ha puesto R tanto interés en sacarlo adelante? Es propaganda, un señuelo, es decir, tienen que justificar que el gobierno cede para apoyar los presupuestos. Hay una diferencia legal, porque quiero decir, en Cataluña... El castellano en Cataluña era más vivo y flexible que nunca. En Cataluña, ese artículo de la Constitución, desde que están mandando los socialistas y los nacionalistas, no se ha respetado nunca y han mandado siempre. O sea que desde el año 79 no se ha respetado ese artículo de la Constitución, así de claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hasta ahora no se respetaba el artículo ese de la Constitución. Ahora, con este cambio legal, habrá una norma legal por debajo de la Constitución, es cierto, donde dice que cada comunidad pues va a decidir. Pues no puede haber jurídicamente ninguna norma legal que contradiga una norma jerárquicamente superior que la Constitución. Y si es así, será calificada de inconstitucional. Exacto. Y eso el Tribunal Constitucional no lo sabe, porque hasta ahora no ha tomado ninguna medida. Por eso digo yo que es indecente. Pues además, si eso hubiera sido así, el PP, que suele denunciar todas esas cosas, lo habría denunciado, no sé. Me parece un señuelo de Esquerra para apoyar los presupuestos. El PP ha hablado catalán en la intimidad y en el sentido de que hablar catalán en la intimidad o en público no es ningún problema, sino que simplemente es connivencia con los nacionalistas. Mientras que hablamos de cuestiones del coronavirus, hay cosas que se están poniendo encima de la mesa. Esa, por ejemplo, que no son menores, o la ley CELA, la LOMLE, me parece que se llama ahora, ¿no? Sí. Aprobado general. De educación. Ha producido un revuelo tanto a nivel nacional como aquí en la región de Murcia, en el sector en los colegios, centros concertados y en los privados. Tenemos declaraciones de la presidenta de las escuelas católicas, de Alicia Plaza, del Centro de Enseñanzas Privadas, José Francisco Parra, y también de Alberto González, presidente de los padres y madres de la CONCA. Vamos a escuchar sus reflexiones acerca de cómo está evolucionando esa supuesta negociación para sacar adelante la ley. Es una ley mala, no, malísima, en estos momentos porque, bueno, es mala en sí. Es una ley que quita la libertad total, en general, de padres, de instituciones, de la sociedad entera. Se está haciendo en un momento donde por la pandemia no se puede participar en nada, no hay diálogo con nadie, ni con agentes sociales, ni con la misma sociedad. No nos estamos enterando nadie o casi nadie lo que se está cociendo en el Congreso. Ya nos dijo hace tiempo la ministra Celaá que los hijos no eran de los padres, que los hijos eran del Estado y el Estado se iba a preocupar de darle la formación que ellos creen importante. Y lo están haciendo. Esta ley también no hace para nada, no tiene en cuenta la religión, no tienen para nada. Padres se van a encontrar, los padres de hoy, los abuelos de hoy, los padres del mañana, se van a encontrar que si esta ley no la paramos, y no sé si la podemos parar, pero habrá medios de alguna manera, si no, pues bueno, el Tribunal Constitucional, alguien, porque va en contra de la Constitución totalmente, pero es que he oído sordo a cualquier cosa que se pueda hacer, y además en este momento donde no se puede hacer casi nada. Bueno, los centros concertados ni los tienen en cuenta, o sea, en la programación que ellos hacen, no dan a los centros concertados que ni cuentan con ellos siquiera. Ya te digo que ayer en el artículo número 9 aceptaron por 20 a favor y 16 en contra de que solamente se van a crear puestos públicos. Es lo que ellos quieren. Creo que lo más importante que tienen los padres, por muchas cosas que tengan, es un hijo. Y entonces ellos son los que tienen que decidir dónde quiero que colaboren conmigo en la educación de mi hijo. Por eso se lo van a privar, porque solamente va a haber una escuela única. La religión se ha quedado a un lado, por eso la Conferencia Episcopal también está como metida en dar a conocer esta realidad. Porque ¿cómo va a afectar? Pues los centros concertados van a ir desapareciendo, o intentan que vayan desapareciendo.
Es una ley que tenemos que decir que se está tramitando, que se ha hecho sin ninguna participación de la comunidad educativa. Por lo tanto, ya eso a mí me causa estupor, ¿no? Porque realmente los que saben de lo que necesita la educación es la comunidad educativa, los profesores, los padres, bueno, pues una serie de la inspección, etcétera, y no se está contando con nadie en esta ley, ¿no? La ley pues es volver prácticamente a los años 90 y más mala, porque es una ley, es una LOCSE 2 incluso radicalizada en algunos aspectos. Viene a quitar el derecho de las familias a elegir centro, porque quita la demanda social de la ley y basa toda la oferta de plazas a la planificación de la administración. Lo que hace es una merma de libertades para educar en las creencias que tienen los padres a sus hijos, ¿no? Y poder elegir una enseñanza acorde a unas creencias y a un proyecto educativo, ¿no? Y yo creo que también enriquece nuestra educación, ¿no? La pluralidad de centros, tanto de iniciativa privada y social como de iniciativa pública, ¿no? Yo creo que eso es enriquecedor. Y esta ley lo que aboga al final es por una desaparición paulatina de la enseñanza concertada, privada concertada, a que quede en plan subsidiario, no complementario como ha sido hasta ahora, quede en plan subsidiario y esto de plan subsidiario significa que allá donde no llegue la enseñanza pública, pues bueno, puede caber una concertada. Intenta monopolizar la educación de los alumnos dentro de la aprobación de un Estado, de un gobierno. Yo creo que es politizar totalmente y la familia realmente ahora mismo no está informada de esta ley, ¿no? Por la situación actual que nos encontramos y no sabe los perjuicios que puede ocasionar en el futuro esta ley si sigue adelante en los niños. Efectivamente, la religión se relega del currículum, ahora mismo como está colocado, quedaría como una asignatura residual fuera del horario lectivo, ¿no? El alumno que quisiera hacer religión tendría que quedarse, una vez que salen los compañeros, tendría que quedarse una hora a hacer religión. Yo creo que es ponérselo fácil y difícil al mismo tiempo, ¿eh? Ponérselo fácil para que no hagan religión y difícil para que esta materia tenga una implementación en los centros acorde a la importancia que tiene, ¿no? Porque es una materia que al final lo que define son valores y de nuestra cultura, una cultura católica cristiana y yo creo que es fundamental, ¿no? Para las raíces de nuestra sociedad, ¿no? La ley CELA es una ley claramente invasiva y que atenta contra dos derechos, contra la libertad. El derecho a la educación, que así está recogido en la Constitución española, y también contra el derecho a la libre elección de centro educativo. Creemos que los hijos y la custodia de los hijos y las decisiones de los hijos pertenecen a los padres y no al Estado. Por lo tanto, nadie mejor que ellos para decidir de qué modo, en qué moralidad y en qué educación religiosa, si así lo estiman oportuno, educarles. Sabemos que va a ser una grave amenaza para toda la educación concertada, para la privada también, evidentemente, pero la concertada es una educación que está financiada con fondos públicos, que es una educación que garantiza la equidad de acceso. Cualquier ciudadano puede acceder tanto a un colegio público como a un colegio concertado, teniendo el mismo derecho a la educación que otro ciudadano que así lo elija. Y si en ese colegio hay un modelo de valores o incluso una opción lectiva diferente por su horario o por sus circunstancias particulares, pues que consideramos que es una ley, es una opción que la ley incluya, que es inclusiva, es muy plural, hace que todas las familias puedan elegir su modelo educativo independientemente de su lugar de residencia y de su nivel económico, puesto que está sufragada, la educación concertada está sufragada con el erario público, al igual que la educación pública. No se ha consultado a las familias y a las familias que representamos desde CONCAPA Región de Murcia nos preocupa gravemente, puesto que consideramos que se está vulnerando uno de los mayores derechos fundamentales, que es el elegir la educación. Así está contemplado, como decía, en la Constitución. La Constitución habla de derecho a la educación. La educación no está fragmentada, la educación es única. La educación no existe pública, privada ni concertada. Eso es un vehículo, una forma, un
una estructura para llevar a cabo el fin, pero la educación compete a los padres y son los padres quienes subsidiariamente son los que tienen que tomar las decisiones y elegir, evidentemente. Sí, la religión católica queda como una asignatura que ya no entra extracurricular, tampoco podría ser impartida en horario lectivo y eso va suplida por otra asignatura que de difícil definición y de difícil conceptualización a nivel de valores morales o ideas, ideologías que no están definidas y que luego el día de mañana pueden ser bastante perjudiciales para el conjunto de la sociedad española. Esa ley se está produciendo, se está debatiendo en estos momentos. Gonzalo, ¿qué papel debería jugar en cualquier caso o reconocimiento tener la educación, en este caso concertada, en el conjunto, en el sistema educativo? Brevemente. Sí, muy breve. Yo creo que no se puede coartar la iniciativa privada que intervenga en un sector como es la educación. Es fundamental para poder dar servicio diverso y diversificado a toda la sociedad. Víctor. Pues mira, yo creo que este tema, si lo digo con claridad meridiana, es una patraña de Podemos con la complicidad, en este caso, del Partido Socialista. Una vez más reiterar que esto demuestra que más allá de la socialdemocracia solo está el abismo. Vamos a ver, yo dos preguntas. ¿Por qué existe la enseñanza concertada en España? Porque como no teníamos el IRPF, por cierto, teníamos una cosa que se aprobó en la Primera República, pero no era el IRPF actual, no había ingresos y no había forma de hacer un sistema público importante en ámbitos tan ciertos como la educación o la sanidad. ¿Qué pasa? Que surge y viene en ayuda la Iglesia Católica con los centros concertados y luego aparecen las cooperativas de trabajo asociado, es decir, maestros que son trabajadores que se asocian y montan escuelas cooperativas. Y además Felipe González, como sigue teniendo ese problema, cuando intenta generalizar el estado del bienestar, él ya tenía impuestos, se lo había dejado en bandeja a Fernández Ordóñez, pues se da cuenta que no puede llegar a los confines de este país llamado España y vuelve a tirar de la enseñanza concertada para que la educación llegue a cualquier rincón de nuestro país. Primero, surge de la debilidad del Estado español, de una debilidad que era incapaz de prestar un servicio tan básico como la educación a toda la ciudadanía. Y la segunda pregunta, ¿fortalecer el sistema público necesariamente pasa por acabar con el sistema privado concertado? Mirar, este año le han dado el premio a mejor artículo, premio La Caixa, mejor artículo en el ámbito de educación, a una señora que se llama Eva María de la Torre, que trabaja en una universidad tan sospechosa de connivencia con la privada como la Autónoma de Madrid. Se acaba de publicar. Dice la señora, el análisis llevado a cabo sobre la eficiencia y la productividad de las universidades públicas y privadas en España muestra que en 2019 las universidades privadas han demostrado mayor flexibilidad y que permitió un mejor ajuste entre recursos, profesores, estudiantes y sus niveles de producción, docencia e investigación. La competencia, que alguien lo sepa ya de una vez, es sana para todos los ámbitos de la vida. La UMU no tiene dinero, con todo lo que le pagamos todos los ciudadanos, para agradecer el gran favor que le ha hecho la UCAM. Le obliga a esforzarse, a mejorar, porque claro, si no lo hace, en una región como Murcia, 1.100.000, 200.000 habitantes, ¿cómo se puede entender con 3 universidades que cerca de 20.000 alumnos elijan la UCAM? Pues un tema de competencia, punto y pelota, no hay que buscar más razones. Con lo cual, la competencia es sana. Volvamos al sistema de educación primaria y secundaria. La cooperativa que fundó Juan Antonio Pedreño, Severo Ochoa, que está en Los Garres. Esa cooperativa todos los años supera en niveles de eficiencia de resultados a la mayoría de la educación pública de esta región, donde por cierto están las concertadas. Porque como bien decía el representante de la CONCAPA, la educación es pública siempre. Otra cosa es que el instrumento, la herramienta de prestación, sea pública o privada. Lo hablabas tú antes, Antonio, y no estábamos en antena. En este país tenemos la tendencia a confundir servicio público con empleo público. Y eso no es tan verdad. Es decir, servicio público es que yo tengo que garantizar un sistema de educación universal a mis ciudadanos. ¿Y cómo lo hago? Pues lo puedo hacer a través de instrumentos públicos, con empleos públicos o instrumentos privados. Y luego, ¿sabéis cuál es el debate que hay aquí? En el fondo, si son dos sistemas paralelos o complementarios.
Ese es el tema, si los padres tienen libertad de elección o no, ese es el fondo de la cuestión. Yo lo que digo es, yo creo que ambas partes tendremos que hacer cesiones, pero el sistema concertado es la mayor garantía de la mejora de la educación en nuestro país. La competencia es sana en todos los niveles de la vida, la primaria, la secundaria y la universitaria. Y el sistema de formación profesional, no veo el problema, es un señuelo de Podemos con la complicidad del PSOE. Yo creo que ya no, en el mundo en el que estamos y en España ya no es una cuestión de que la concertada tenga, digamos, que complementar la debilidad del Estado. Es decir, eso es un modelo de sociedad, que es decir, en Estados Unidos el Estado no parece que sea débil y en cambio allí prima, por ejemplo, la sanidad y la educación privada. Es un modelo y es el que ellos tienen, y si no les gusta lo único que tienen que hacer es cambiarlo. Y como votan periódicamente, en el sentido que sea, pues lo único que tienen que hacer es votar y cambiarlo. Y en el caso de España, pues se trata simplemente de una cuestión de elección, de que tengan libertad las familias para decidir yo quiero esto o quiero lo otro, y no tiene el asunto, o no debería tener el asunto más alcance. Quiero decir, lo de la competencia, pues bueno, eso es sano, pero además no se trata solamente de una cuestión de competencia, se trata de una cuestión de libertad. Que yo quiero ir a una universidad que tenga las paredes verdes y que me enseñen esto. Pues, quiero ir a un colegio que sea así, no sé qué, y siempre que se respeten los principios básicos del Estado, pues no hay ningún problema. Se trata del artículo 27.9 de la Constitución española. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. No pone ni público ni privado. Ese es el pacto social de este país. Y yo, como si me declaro... Pero esos pactos sociales están en tela de juicio en estos tiempos. Sí, todo está en tela de juicio, pero yo voy a defender la Constitución que nos dotamos en este país hasta que haya otra. Y la que hay vigente es esa. Y el Gobierno no debería hacer nada que vaya en contra del actual sistema constitucional. Eso es feo. Está malo y no se debe hacer. Pues mientras que veían las imágenes, yo lo decía en privado, y es una confidencialidad, pero lo voy a sacar, veía a José Francisco Parra y decía, Parra, me tengo un recuerdo. Cuéntalo. No, estábamos hablando de los inicios de esta universidad, que al parecer se produjeron precisamente en ese centro. ¿Tú estabas ahí? Pasaba por allí, sí. Sería muy joven. Casi tanto como ahora. ¿Te recordaba que hay que pensar que la UCAM todavía no tiene 25 años, está a punto, pero todavía no. Pero tú sí. Sí, yo ya lo sé. Pero en efecto, en aquel lugar se trabajaba y se gestionaba. Sí, para bueno, poner a marcha. Era un proyecto que, además, un proyecto que, hay que decirlo, nació con la oposición radical, directa, de la comunidad autónoma, del gobierno de Valcárcel y especialmente de la consejera Cristina Gutiérrez Cortines. Yo nunca había visto, que llevo unos cuantos años en el mundo de la comunicación, ver cómo un gobierno publica páginas enteras de publicidad criticando un proyecto educativo como hizo la Consejería de Cultura con Cristina Gutiérrez Cortines contra la UCAM. Y ya lo he dicho. Gonzalo. Dime. Bien, quería sacar una cuestión. Bueno, con los presupuestos saldrán adelante, no te cabe la menor duda, y matizaciones habrá pocas. Va a salir adelante, yo creo, incluso con 190, con los mismos votos con los que salió adelante hace poco el estado de alarma. Y no va a haber problema. Y Teruel existe, supongo que también los apoyará. Pues supongo. Y en la región de Murcia, que hay un debate abierto continuamente sobre si vienen más dinero, si viene menos, para qué proyectos se van a financiar. Todo eso deriva del problema que tenemos con el sistema de financiación que se implantó en el 2009, que históricamente perjudica a la región de Murcia, y hasta que no se cambie, lo que pasa es que no creo que ahora estén por cambiarlo, pero mientras no se cambie, Murcia va a estar siempre muy perjudicada en el reparto del dinero, eso lo sabemos. Es decir, tenemos un problema de financiación gravísimo. De todas maneras, yo por cuestiones que no vienen a cuento, yo estuve en las dos comisiones de transferencia que hubo tanto en educación como se decía. Yo estuve en esa mesa, y en esa mesa, que el que estaba gobernando, por cierto, el mismo partido que gobierna ahora, se le dijo, no se están calculando bien las transferencias. Qué lástima, no dijeron nada. Pepe, una cuestión más. Si hablamos de cosas que se están debatiendo, muy brevemente, estamos fuera de tiempo, hay una, no sé si una ley, una normativa, creo que es normativa, que se va a poner en marcha y que afecta, como periodista, que afecta a que no se difundan informaciones falsas. Sí, bueno, pues parece eso, que... el ciudadano de la calle puede decir, hombre, eso está bien, ¿no? ¿Y eso quién lo decide? Si es falsa o... Esa es la clave. Pues la norma que ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, pues establece, este jueves se publicó,
Entonces establece que habría distintos organismos gubernamentales, también la sociedad civil, quien, digamos, velaría porque no se produjeran situaciones de desinformación, porque la desinformación podría crear situaciones de alarma social. Claro, en tiempos de la pandemia y se dicen cosas, esto, lo otro, lo demás allá, pero eso recuerda épocas pasadas de triste recuerdo, y estoy pensando en Alemania. En Alemania, en los años 30, hubo normas parecidas. Entonces, ¿esto cómo se canaliza? ¿Qué garantías, digamos, hay de que esto no va a tener otros fines? ¿Qué es la sociedad civil? ¿Cómo el gobierno? ¿Cómo, digamos, la alternativa del gobierno, sea la oposición, tutela todo eso? En fin, es un asunto delicado, porque normalmente las sociedades más libres son las que no han establecido ningún tipo de norma en este sentido. Porque no hablamos de redes sociales, hablamos de medios de comunicación. Bueno, parece que la norma, quiero decir que yo no la he analizado en detalle, la norma habla de desinformación. La desinformación puede llegar por cualquier sitio y también puede llegar por las redes sociales. Y hay quien dice que las redes sociales hoy son el principal elemento que está creando desinformación con determinadas cosas. Quiero decir, parece que hay que desmentir. No tome usted tal cosa, que esto no previene. ¿Cuál es el riesgo que tú ves entonces? Bueno, es un riesgo de control terrible. Control terrible para la oposición, digamos, al poder. El poder, quiero decir, el poder no tiene color político. El poder es el poder y ya está. Quien esté en este momento, o el que esté mañana, o el que estuvo ayer. Yo no me he leído la ley, pero si ese tema lo tutelan las administraciones... Es una orden, parece. O es una orden, y la tutela de las administraciones es una involución antidemocrática. Y la sociedad civil, que es una cosa que habrá que ver qué es la sociedad civil. O hay un señor con una toga, claro, y entonces hablamos de otras cosas, pero si es la administración la que va a tutelar ese derecho a la no desinformación, me parece una involución antidemocrática. No tengo otra forma de calificarla. Insisto, hoy día estas cosas, si ocurre, uno se va a un juzgado, pone una denuncia y los jueces investigan, investiga el fiscal, investiga la policía y después hay un juicio oral y la gente se defiende. Si va a ser la administración la que decida si una noticia es falsa o no, yo creo que andamos mal. Andamos mal de salud democrática. Bueno, la administración no es exactamente, yo creo, la administración, sino que sería un organismo en el que está la administración. Lo que pasa es que, claro, hay que ver ahí la composición de ese organismo. Mal andamos. Esa es propia de Trump, esa medida. Bueno, eso habría que verlo. Me queda un minuto para que digáis. No sabemos hasta hora de la noche quién va a ganar las elecciones. Parece que, pero no se sabe. Pero, ¿os parece, por favor, un minuto para terminar, que está más polarizado que nunca? El que lo ve, 50%, ¿quién va a ganar? Por pocos votos. Parece que hay un enfrentamiento. ¿Está más radicalizado y polarizado que nunca en Estados Unidos o no necesariamente ahora? Es una percepción nada más. Yo creo que no. Vamos a decir, la clave va a estar mañana viernes, que van a salir los resultados de Nevada, que yo creo que le van a dar la victoria final a Biden. Pero esta polarización ya estaba hace 20 años. En el año 2000 hubo 50 millones de votos para Bush, 50 millones de votos para Al Gore, y en el 60, es decir, que ha estado siempre. Sí que es verdad que esta polarización se ha visto muy radicalizada por la personalidad del presidente Trump. Eso es verdad. ¿Ves? Más que otras veces. Yo no creo que haya polarización. Yo creo que hay una crisis de credibilidad de los partidos tradicionales, punto y pelota. Es decir, igual que no creía que hubiera 4 millones de ultraderecha en España, tampoco creo que haya 65 millones de ultraderecha fascista en Estados Unidos. Creo que hay gente con mucho desapego de los partidos tradicionales. Te voy a leer una frase de la radio, la escuché ayer, que a mí simboliza mejor que nadie lo que estamos hablando. Decía un buen señor en la radio: prefiero votar a un burro que votar a Trump, pues muchos piensan que los burros ya nos gobiernan, así que ¿para qué votarles cuando lo mejor es echarle? Eso es lo que está pasando. Claro. Lo que pasa con Podemos y Vox, la pregunta se la tiene que hacer el PP y se la tiene que hacer el Partido Socialista. Y lo que pasa en Estados Unidos, la pregunta se lo tienen que hacer los líderes tradicionales, que además son los que yo respeto, los que me gustaría que estuvieran, pero algo hemos hecho mal y estamos dando lugar
a esto, en mi opinión. ¿Qué te parece más radical que no? Otras veces no te lo parece. No, vamos a ver, yo coincido, no creo que haya 50 millones de ultraderechistas en Estados Unidos votando a Trump, ni creo que haya 50 millones de trotskistas votando al candidato republicano, demócrata. Quiero decir que eso no es, quiero decir, si tú ves el mapa apenas se ha cambiado. Hay 2 o 3 estados que se han movido y que además corresponden con estados que, quiero decir, se sabe que toda la costa pacífica donde está la inmigración mexicana, o sea, desde Oregón, Washington, California, Nuevo México, Arizona, Nevada y hasta Colorado, donde está la inmigración mexicana, vota demócrata, ¿no? Digamos que para entendernos los más a la izquierda. Mientras que donde está la otra inmigración latina, venezolanos, colombianos, puertorriqueños y cubanos, o sea, Texas, Florida, Carolina del Sur, Carolina del Norte, toda esta zona, pues ahí votan republicanos. En toda la zona de Nueva Inglaterra, o sea, de Nueva York hasta la frontera con Canadá, han votado toda la vida republicano. ¿Y dónde es el único sitio donde hubo variaciones la vez anterior y que ahora pueden decidir? Pues en lo que se llama el círculo del óxido. Eso es donde están los estados alrededor de los grandes lagos de la industria del automóvil que se hundió. Chicago, Detroit, Cincinnati, todo esto. Y entonces ahí es donde puede producirse. Ahí hay una población negra muy importante y entonces también hay una población de emigrantes del norte de Europa, suecos, alemanes y polacos y de otros sitios. Quiero decir que son estados complejos. Y entonces, pues que ahí se está, pero vamos, no ha cambiado tanto Estados Unidos. Y además, la gente que piense que cambia mucho la cosa de un presidente a otro, la verdad es que yo no lo veo. ¿Y la porra? La porra. Yo creo que el Supremo va a decidir. El Supremo no tiene nada que decir, repito, son los estados los que proclaman. Bueno, pues díselo al Supremo que no diga nada. Yo creo que terminará en el Supremo. Biden y 2 abstenciones. Terminará en el Supremo. Al Supremo no va a ir. Terminamos ya, volveremos el próximo jueves. Ojalá que podamos seguir haciendo este programa y que mejoren los datos, que ese es el deseo que tenemos, que acierten quien tiene que hacerlo y los ciudadanos también, que nos responsabilicemos y que rememos a favor. Pepe, muchas gracias. Pedro Rocamora, Víctor Meseguer y Gonzalo Gondansel, ha sido un placer. Volveremos el próximo jueves. Dios mediante. Buenas noches.